vamos a lo que nos toca en ciencias naturales. Vamos a comenzar a ver lo que es la posición, las gráficas de posición, velocidad y aceleración de un cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo podemos representar gráficamente? Nosotros ya vimos vectores, y los vectores, ahí vienen ellos. Los vectores vimos que me representan una magnitud, una dirección y un sentido, ¿va? Suponiendo que fueran vectores de posición, velocidad y aceleración, el comportamiento de ellos nosotros los podemos representar de esta manera. La posición nosotros la vamos a representar con una gráfica que sea de forma curva, solo que dame tiempo, la voy a volver a dibujar, donde nuestra posición va a ir aumentando hasta llegar a un punto en el cual se va a mantener, y la posición podemos decir que va a empezar a bajar hasta llegar a un punto en el cual se va a mantener otra vez, va a empezar a bajar, un punto en el que se mantiene y vuelve a subir nuestra posición. Entonces, según la gráfica de la posición, nosotros vamos a encontrar nuestra gráfica de velocidad. De la gráfica de posición nosotros podemos encontrar las otras. La velocidad, nosotros vamos a dibujar pequeñas líneas inclinadas, las cuales nos van a ir como que informando qué fue lo que sucedió, y nos van a decir el comportamiento de nuestra gráfica de velocidad. Entonces, según esto, y viéndolo de una forma más ordenada, aquí abajo vamos a decir lo siguiente. La velocidad comenzó en 0, ¿sí? Empezó desde el reposo, no se movía, empezó a moverse un poco y la velocidad iba aumentando, pero llegó en un punto en el que él ya no aumentó su velocidad, se mantuvo a la misma velocidad. Asumamos que empezó en 0 kilómetros por hora y aumentaba su velocidad hasta llegar a 15 kilómetros por hora. Bien, ¿qué fue lo que sucedió aquí? En esta parte, él mantuvo la velocidad, ni aceleraba, pero tampoco frenaba, no bajaba la velocidad. Entonces, en esta parte de aquí se mantuvieron los 15 kilómetros hasta acá. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Bien. Luego, estos 15 kilómetros, en este punto él decidió, o se cansó si era una persona que iba corriendo, y empezó a bajar su velocidad. Se vino para acá abajo. Pero podemos decir que a la mitad del camino, siendo asumiendo, buscándole un significado a la gráfica, a él se le olvidó algo. Entonces él cambió la dirección o el sentido de su velocidad. Asumamos, la persona iba corriendo de acá para acá, a 15 kilómetros por hora. Pero se dio cuenta de que se le había olvidado algo en este punto, donde él ya iba frenando. Entonces se regresó. Eso significa esta parte de aquí. Él se regresó para a cualquier punto, y al regresarse él aumentó su velocidad, pero en sentido diferente. Quiere decir que si acá el sentido era positivo, el sentido para este lado iba a ser negativo, iba a ser contrario. Entonces, como él empezó a correr en dirección opuesta, nosotros vamos a decir que la velocidad que él agarró fue de menos 9 kilómetros por hora. Menos 9 kilómetros por hora. Porque ya iba cansado, entonces ya no iba a ser la misma velocidad. Mantuvo esa velocidad
mantuvo esa velocidad hasta este punto. Y en ese punto él empezó a aumentar la velocidad que llevaba. Perdón, en este caso a disminuirla, debido a que la velocidad, él empezó a... ¿Cómo se los explico? Iba corriendo para acá, pero iba descendiendo su velocidad, ya no iba siendo de 9 kilómetros. Ya empezó a bajar. Por aquí era 8, por aquí era 5, 3, 2, hasta que llegó a 0, ¿no? Donde él se quedó quieto. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Jóvenes? ¿Eddie? ¿Josh? ¿Catherine? No, profe, no hay duda. ¿No? ¿Está claro? No. Sí, está claro. Sí, profe. Pero ahora vamos a ver qué sucede con la aceleración que él llevaba. ¿Qué es lo que hace la aceleración? Me va a aumentar a mí la velocidad o me la puede disminuir, ¿no? Entonces, sigamos las líneas rectas de donde él descansaba. La aceleración va a tener, ya no va a ser una línea inclinada, sino va a ser una línea completamente horizontal. Solo déjenme agarrar una reglita. Va a ser una línea completamente horizontal, lo cual significa que él no va a ir cambiando su aceleración bruscamente. Él va a llevar la misma aceleración, va a ir aumentando su velocidad, pero a un ritmo constante. Entonces, vamos a analizar este tramo. De aquí, de donde él inició hasta donde llegó a 15 kilómetros por hora, él mantuvo una aceleración, digamos, de 2 kilómetros por segundo al cuadrado, ¿va? Él mantuvo ese tipo de aceleración, no la cambió, no fue más y no fue menos. En este punto, de acá para acá, él ya no aceleró, mantuvo una aceleración constante. Eso que, ya no había aceleración, su velocidad fue constante, lo cual quiere decir que la velocidad era la misma. Entonces, para identificarlo y que se vea, lo voy a colocar aquí en amarillo, ¿no? La velocidad era la misma, ¿sí? Pero no existía aceleración, ¿va? Su aceleración podemos decir que era de 0. Luego, de este punto que voy a dibujar en verde a este otro punto en verde, podemos ver que la velocidad empezó a bajar hasta volverse negativa. Entonces, ¿qué sucedió con la aceleración? La aceleración cambió y se volvió una aceleración negativa. No quiere decir que lo cual quiere decir que él se empezó a detener, ¿va? En este punto. Esto lo voy a correr un poco para abajo. Él se empezó a detener en este punto, de acá para acá, hasta que se detuvo, y de acá para acá él empezó a acelerar de nuevo, pero en una dirección contraria, ¿va? Vamos a hacer un dibujito. Otra vez, él empezó corriendo para acá. En un punto él se dio cuenta que se había olvidado de algo, entonces empezó a detenerse, ¿sí? Él empezó a bajar su velocidad. Vamos a decir que de acá para acá él empezó a bajar su velocidad hasta detenerse. Aquí él se dio la vuelta y empezó otra vez con la misma aceleración, ¿no? Eso significa esta línea y esta línea de acá, ¿no? Entonces, de acá su aceleración empezó a ser negativa para que él regresara a su casa.
podemos decir que su aceleración era de 1 kilómetro por hora, 1 kilómetro por segundo. Como corrió bastante el tiempo, pero a una aceleración más lenta, por así decirlo, él solamente llegó a 9 kilómetros por hora. Donde él ya se cansó de ir aumentando su velocidad, él volvió a tener una aceleración de 0. Ya no siguió aumentando su velocidad, empezó a correr al mismo paso todo este tramo, ese tramo que está ahora en celeste. Ahí quiere decir que él ya no tenía aceleración alguna. Su aceleración podemos decir que era de 0. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Jóvenes? ¿Está claro? Si hay alguna duda me dicen y la vuelvo a plantear. Lo vuelvo a plantear, perdón. Está bien, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vamos a esta parte de acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Donde él empezó donde la velocidad de él empezó a crecer, ¿va? Ya no fue negativa, sino que empezó a crecer. ¿Qué sucedió? Él empezó a detenerse de nuevo, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí con amarillo. En este amarillo va a representar de este punto para acá, ¿va? Este segmento de aquí. Entonces, él iba corriendo en esta dirección hasta que llegó a donde tenía que regresar, ¿va? Pero para no pasarse, él empezó a disminuir su aceleración, ¿va? Su aceleración empezó a cambiar su velocidad. Ya no la iba a aumentar, ahora la iba a disminuir. Aquí vamos a decir que iba a menos 9 kilómetros por hora. Como iba disminuyendo la velocidad, en este punto, él ya iba a ir a menos 3 kilómetros por hora hasta llegar aquí donde él se detuvo, que sería este punto de acá, ¿no? Entonces, esa aceleración nosotros la podemos volver a tomar aquí en este punto, ¿no? Asumiendo que ahí fue, que esa fue la magnitud de su aceleración. Digamos que fue para que él se detuviera, de 1.5. Y eso sería la interpretación de las gráficas. ¿Hay alguna duda? ¿Jóvenes? No, profe, no hay duda. ¿No? ¿Seguros? Sí. Bien. Entonces, con esto estaríamos con la parte de ciencias naturales del día de hoy. De tarea yo les voy a dejar un ejercicio. Solo va a ser uno, en el cual ustedes deben de leer los datos que yo les voy a ir dando. Y ustedes deben solamente deben dibujar estas gráficas de aquí. ¿Ven? Solo estas, las que les acabo de encerrar en rojo. Solamente esas deben de dibujar. Yo les voy a dar los datos para que ustedes las dibujen. Si tienen alguna duda sobre cómo dibujar esas gráficas, me pueden escribir y yo con gusto se las voy a resolver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿No? Está claro, profe. Bien. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, que es a las 2 en punto. Es la clase de mate y nos vemos.
De mate ya nos queda muy poco.